Hola, mucho gusto. A continuación, les presentaremos nuestro proyecto de investigación correspondiente a Integradora 2, el cual se titula Envases biodegradables a base de almidón extraído de la semilla de Persea americana, que corresponde al aguacate, tintado con colorante natural. Y bueno, nuestro equipo está conformado por los siguientes integrantes: Anaya Tienda Luis Ángel, Mártir Morales Ingrid Angélica, Pérez Cruz Anayeli, Ramírez García Mari Carmen y su servidor Damaso Zurita Juan Andrés. Como asesor técnico tenemos a la profesora Claudia Liliana Damián Bautista. Como asesor de ortografía, sintaxis y redacción tenemos a la profesora Claudia Concepción Claverí Romero. Y como tutor de grupo tenemos al profesor Jesús Alarcón Bonilla. Este proyecto es de área de aplicación industrial y corresponde al segundo parcial enero a abril 2021. Ahora les presentaré la tabla del contenido, el cual indica el orden en que está conformada nuestra exposición. Empezamos con parámetros de control de proceso, características del equipo clave, balance másico y energético del equipo clave, lista de verificación de calidad, HACCP, resultados y discusión, conclusiones, anexo, normatividad vigente y por último tenemos las referencias. En cuanto a los parámetros de control del proceso, se dividirá en dos etapas. La primera, que es el procedimiento para la obtención del almidón. Consideramos el primero, la inmersión. Este debe de ser en un intervalo de 24 horas. La semilla Persea americana debe de estar sumergida en una solución de metabisulfito de sodio, ya que este sirve como aditivo, así como para su secado para su posterior tratamiento. El triturado y filtrado se debe de realizar por 1 minuto a baja velocidad. Esto para que la semilla quede totalmente triturada y al pasarla por la tela filtrante pase la mayor cantidad de materia posible. Otro parámetro que consideramos importante es el decantado. Este se debe de realizar por 24 horas para la correcta sedimentación de los gránulos de almidón y así poder eliminar fácilmente el sobrenadante de la suspensión de la semilla. El secado se debe de realizar a una temperatura de 70 grados centígrados en una estufa por 6 horas. Esto para la determinación del porcentaje de materia seca en una muestra de vacío, para que los pesos consecutivos en intervalos de 2 horas varíen por menos de 3 miligramos. La segunda etapa es la preparación de la película biodegradable. Aquí el primer parámetro de control es la agitación con calentamiento. Esta agitación debe de ser de manera constante y la temperatura debe oscilar entre los 78 y 84 grados centígrados. La agitación se utiliza para la disolución de todos los reactivos, así como facilitar su contacto y para garantizar la máxima homogeneidad. Se debe de realizar esta temperatura para que todos los reactivos, como lo son el agua, el vinagre, el almidón de la semilla del aguacate, la glicerina, queden totalmente mezclados. Continuamos con el enfriamiento. Una vez alcanzada la temperatura de gelatinización, que es entre los 78 y 84 grados centígrados, se tendrá que disminuir la temperatura a 40 grados centígrados para poder agregar los siguientes reactivos, que son del 0.1% y 0.2% de sorbato de potasio, ácido ascórbico y ácido cítrico. Por último, el secado. Una vez ya teniendo la mezcla, esta se colocará en moldes y en cajas Petri para poder ser llevada a la estufa. Esta estará a 65 grados centígrados por 6 horas. Una vez que la mezcla ya está seca, se tendrá que desmoldar con mucho cuidado para su posterior análisis. Bueno, ahora le hablaré acerca de las características del equipo clave. Bueno, el quebrantador. Este es un quebrantador metalteco. Es un equipo diseñado para producir los pales de gránulos mediante la acción de dos rodillos corrugadas que giran en sentido contrario. Y pues bueno, este tipo de equipo lo vamos a usar debido a que debemos de triturar la semilla. Entonces, pues este es muy útil para nuestro proyecto. Tenemos la mezcladora de cintas. Esta, pues, es mezclada, mezcla polvos o granulados para líneas de alta producción y pues es usada como ejemplo pues en azúcar, sal, en colorantes, semillas, harina y diferentes productos.
y pues nosotros la usaremos en lo que es la semilla, ya que este es un material que se usa, es muy común y pues a nosotros nos vendría de mucha utilidad. Bueno, ahora tenemos lo que es la bomba centrífuga. Esta crea una resistencia al flujo y controla la energía cinética de un líquido que sale de un impulsor. La primera resistencia es creada por la voluta de la bomba, que es la carcasa, que atrapa un líquido y lo desacelera. Cuando el líquido se ralentiza en la carcasa de la bomba, parte de la energía cinética se convierte en energía de presión. Es la resistencia al flujo de la bomba, la que se puede leer en un manómetro conectado a la línea de descarga, ya que una bomba no crea presión, solo crea flujo. La presión es una medida de la resistencia al flujo. Y pues esta es una bomba que vamos a usar en diferentes pasos de nuestro proyecto. El secador, pues este tipo de secadores es adecuado para materias primas y es adecuada para nuestro producto, y ese es uno de los secadores que nosotros vamos a utilizar, ya que bajo la condición de vacío el punto de ebullición de la materia disminuirá. Esto forzará un incremento de evaporación, por lo tanto se reduce la cantidad de calor que es transferida y la fuente de calor para la evaporación puede ser vapor de baja presión o vapor de calor excedente. El triturador de desperdicios de comida, se puede decir, es que para nosotros lo vamos a usar igual como triturador, ya que pues esto le da como un triturador de desechos de comida, ya que la semilla del aguacate pues es tolerada como un desperdicio. Y este está aprobado por la directiva de Marpol. Entonces, ya que nos serviría mucho porque tiene cuchillas de 14 picos y 10 milímetros de espesor. Y como características del filtro de serie RF, es que este nos vendría muy bien en nuestro proyecto. Dentro de sus características es que el orificio de entrada de desplazamiento es intricado, aplica un giro ciclónico en el flujo de aire para separar previamente el polvo. La única entrada que la salida y la tolva reducen los costos de ductos y salida de tolva. Otra característica es que la tolva cónica de 60 grados reduce la acumulación de polvo. Requiere menos energía que otras unidades de tamaño similar. Y el sistema de limpieza del RF no requiere aire comprimido. Otra de los equipos que vamos a usar pues es la estufa de secador TR240. Esta pues alcanza una temperatura máxima de 300 grados centígrados. Es un rango de temperatura de trabajo de 5 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente hasta los 300 grados centígrados. Nosotros pues no requeriremos una temperatura demasiadamente alta, pero esta es es una estufa muy buena y la vamos a usar en nuestro procedimiento. A continuación, el balance másico y energético del equipo clave. Lo presentará su servidor Luis Ángel Anaya Tienda. El balance másico se calculó tomando en cuenta que, para dar ejemplo de él, se usarán 500 kilogramos de semilla de aguacate, y partiendo de esta cantidad se obtuvieron los siguientes resultados en la elaboración del almidón y la elaboración de la película biodegradable. A continuación se presenta el balance másico a partir de este diagrama. Comenzaremos con el pesado. Aquí obtendremos el dato anteriormente mencionado, 500 kilogramos de semillas de aguacate, que pasarán por el cortado, los mismos 500 kilogramos. De ahí en la inmersión se combinarán con 1001.96 kilogramos de solución de metabisulfito de sodio al 0.2% por un tiempo de 24 horas.
Después pasarán 1501.96 kilogramos, de los cuales 0.3329 corresponden a la semilla de aguacate y 0.6671 corresponden a la solución de metabisulfito de sodio. De aquí pasarán al triturado conservando los mismos datos. En el filtrado obtendremos un residuo de 327.9 kilogramos, de los cuales 0.881 corresponden a la semilla de aguacate y 0.119 corresponden a la solución de metabisulfito de sodio. Después, por el filtrado al decantado pasarán 1174.06 kilogramos, de los cuales 0.1397 corresponden al almidón y 0.8603 corresponden a la solución de metabisulfito de sodio. En el decantado, aquí transcurrirán 24 horas. En el residuo obtendremos 1010.09 kilogramos, de los cuales 0.0149 corresponden a la solución de metabisulfito de sodio y 0.9851 corresponden al agua. Del decantado al secado pasarán 163.97 kilogramos, de los cuales 0.9135 corresponden al almidón y 0.0865 corresponden a agua. En el secado transcurrirán 6 horas a 70 grados centígrados, donde obtendremos un residuo de vapor de agua de 14.18 kilogramos, y del secado al tamizado pasarán 149.79 kilogramos de almidón. En el tamizado pasarán por una malla de 125 micrómetros, de los cuales 14.74 kilogramos de residuos son de almidón, que no pudieron pasar por la malla, y 132.05 kilogramos de almidón tamizado pasarán a envasado y almacenado. En el siguiente diagrama se muestra la obtención de la película biodegradable, de las cuales tomaremos el dato anterior, que va a ser combinado junto con los demás materiales que vamos a utilizar en el mezclado. Se tiene contemplado que 2.331.57 kilogramos de mezcla entrarán. Esta es una combinación de agua, de vinagre, del almidón y de glicerina. Estas pasarán hacia la agitación con calentamiento, conservando la misma cantidad de masa. En agitación y con calentamiento tendrán una temperatura de 78-84 grados centígrados. Pasarán a un enfriamiento la misma cantidad, y aquí se agregarán 6.6 kilogramos de sorbato de potasio, ácido ascórbico y ácido cítrico, una mezcla extra que será enfriada con una temperatura de 40 grados centígrados. En el moldeado pasarán la cantidad de 2.338.17 kilogramos de las dos mezclas al moldeado. Del moldeado al secado pasarán 2.338.17 kilogramos, de los cuales, al pasar por una temperatura de 65 grados centígrados por 6 horas, estas tendremos un desecho de vapor de agua de 647.5 kilogramos, y del secado al enfriado y desmoldado pasarán 1.690.67 kilogramos de película biodegradable. Esta pasará al almacenado, y en conclusión tendríamos que a partir de 500 kilogramos de semillas de aguacate obtendríamos 1.690.67 kilogramos de película biodegradable. A continuación, el balance energético. El balance energético será enfocado para el secador. Para este balance se utilizará la siguiente fórmula: el calor es igual a la masa por el calor específico por el gradiente de temperatura. Para la masa se utilizará el diagrama anterior, donde se ocupará la parte del secado. Entonces nuestra masa inicial va a ser de 163.97 kilogramos, que va a ingresar al secador. Las temperaturas por utilizar serán de 70 grados centígrados la temperatura a alcanzar, y 25 grados centígrados la temperatura ambiente con la que entra el almidón húmedo. Entonces nuestra temperatura 1 es de 25 grados centígrados y la temperatura 2 es de 70 grados centígrados. El calor específico de los componentes que ingresan al secador son agua y almidón. Para estos datos se consultaron tablas en distintas fuentes y se obtuvieron los siguientes datos.
El calor específico del agua a 298.15 Kelvin es igual a 4.180 kJ sobre kilogramos por Kelvin. El calor específico del almidón se obtuvo que a 298.15 Kelvin es igual a 3.810 kJ sobre kilogramos por Kelvin. Debido a ser dos datos de calor específico, es necesario obtener el promedio de ambos. Entonces vamos a multiplicarlos, dividirlos entre 2 y nuestro calor específico promedio es de 7.963 kJ sobre kilogramo por Kelvin. A continuación, esta es la tabla de donde se obtuvo el dato de la semilla de aguacate, que fue brindada por Orego Alazate en 2002. La siguiente tabla es de calor específico, en donde se obtuvo el valor del agua a temperatura ambiente. A continuación, el cálculo de calor, ocupando la fórmula anteriormente mencionada y teniendo en consideración los datos también mencionados anteriormente, procederemos a aplicar la fórmula con los datos. Al final nos sale que el calor es de 58.756.19 kilojoules. Entonces, el calor requerido para realizar el secado de 163.97 kilogramos de almidón húmedo es de 58.756.19 kilojoules. Tomando en cuenta que esta cantidad será procesada en un tiempo de 6 horas, se puede obtener la potencia necesaria para esta operación en el secador. Entonces, utilizando la fórmula de potencia es igual a trabajo sobre tiempo, tenemos que la potencia va a ser el calor dividido entre el tiempo y nos dará un resultado de 9.792.7 kJ sobre hora. Transformados a segundos, nos va a dar que son 2.72 kJ sobre segundos. Esto se puede transformar en kilowatts y posteriormente a caballos de fuerza. Tomando en cuenta que 1 kJ sobre segundo es igual a 1 kilowatt, y 1 kilowatt es igual a 1.36 caballos de fuerza, entonces tenemos que 2.72 kJ sobre segundo es 2.72 kilowatts y que 2.72 kilowatts es igual a 3.7 caballos de fuerza. En conclusión, el calor requerido para realizar el secado de 163.97 kilogramos de almidón húmedo es de 58.756.19 kilojoules. Tomando en cuenta que el proceso dura 6 horas, se obtiene la potencia de 2.72 kJ sobre segundos. Esta transformada a kilowatts es de 2.72 kilowatts y posteriormente transformada en caballos de fuerza nos da 3.7 caballos de fuerza, que es la potencia requerida por el secador para funcionar 6 horas y así secar la masa antes mencionada. Hola, buenas tardes, maestra. Mi nombre es Mari Carmen Ramírez García y a continuación yo le voy a presentar lo que es la lista de verificación de calidad, en donde realizamos una tabla de contenido, en donde primero enlistamos lo que es la materia prima. El criterio de calidad es si sí o no se aceptó, en qué rango de valores y los valores que se experimentaron y observaciones. Pues a continuación la obtención de Persea americana, pues sí se tuvo en un lapso de 24 horas y esto secando la semilla de Persea americana. El siguiente punto es la trituración de la Persea americana, en donde se llevó a cabo y se dio en 1 minuto a baja velocidad. Y esto para que quedara bien triturada lo que es la semilla y así tener el almidón de aguacate. La segunda es la obtención de almidón de Persea americana, que eso se tuvo en un lapso de 24 horas y sí se logró hacer, obteniendo a través de una sedimentación de los gránulos de almidón y así eliminar lo que es el sobrenadante. Después la obtención de materia prima seca, en donde también se realizó y en este caso se dejó secar el almidón a una temperatura de 70 grados centígrados. Y así solamente se tuvo los pesos consecutivos en un intervalo de 2 horas. El siguiente criterio son materia en proceso. En este caso, igual se enfocó como en la tablita de arriba, en donde pusimos criterio de aceptación, de si sí o no se
se aceptó en los rangos de valores y valores experimentados obtenidos. En este caso, primero pusimos la obtención de película biodegradable, en donde sí también se pudo obtener a través, se pudo realizar la investigación y pudimos determinar que sí se podía obtener a través de una agitación constante de 78 a 84 grados centígrados y una máxima homogeneidad a altas temperaturas. Después se dio el enfriamiento de la película biodegradable, en donde se dio en un rango de 40 grados centígrados. En los valores que se experimentaron, pues se tendría que disminuir la temperatura a 40 grados centígrados. Después es la adición del sorbato de potasio, ácido ascórbico y ácido cítrico, en donde igual sí se pudo obtener en un rango de 40 grados centígrados para la obtención de película biodegradable. Después se realizó el secado de película biodegradable, igual se pudo obtener, y eso se dio en el rango de 65 grados centígrados durante 6 horas, en donde los valores experimentados obtenidos se realizaron para analizar los análisis pertinentes. Y eso sería todo del contenido. Gracias. Bueno, yo les explicaré sobre HACCP. Este es un sistema en el que se aborda la seguridad alimentaria a través de la identificación, análisis y control de los peligros físicos, químicos, biológicos, que abarcan desde las materias primas y las etapas del proceso de elaboración hasta su distribución y consumo del producto terminado. Este está diseñado para ser implementado en cualquier segmento de la industria alimentaria, como por ejemplo cultivo, cosecha, transformación o elaboración y distribución de alimentos para su consumo. Las buenas prácticas de manufactura son la base fundamental para el desarrollo e implementación exitosa de los sistemas de HACCP. HACCP se implementa en una bitácora donde nosotros vamos explicando detalladamente los procesos que se llevan a cabo en nuestro proyecto, que nos basamos en una norma que está más adelante se las van a explicar. A continuación, los resultados y discusión. Según Chapuel Tarapoes et al. 2019, se obtuvieron los siguientes resultados y discusión, donde se abarca el análisis de la película biodegradable y se abarcan las propiedades físicas de la película biodegradable, considerando como punto A el espesor. El espesor de la película biodegradable, según la tabla del lado derecho, la formulación 1 es más delgada al tener 0.1968 milímetros en relación con la formulación 2, que posee un espesor de 0.2264 milímetros, lo que conlleva a una mejor durabilidad. Según Moreno, en 2015, obtuvo datos similares, valores entre 0.21 y 0.26 milímetros al desarrollar películas de harina de semilla de aguacate. En el punto B, solubilidad. En la tabla, resultados de porcentaje de solubilidad de la película biodegradable, se observan los datos obtenidos del porcentaje de solubilidad de las formulaciones 1 y 2. Se observa que la F2 posee mayor solubilidad que la F1, de 62.57% a 46.19%, debido a que la formulación 2 posee concentraciones iguales de los almidones con respecto a la formulación 1, y también por su espesor, ya que la formulación 2 posee mayor espesor. Además, los valores obtenidos se encuentran entre intermedios de solubilidad con respecto al 100%, lo que indica que se puede aplicar en ciertas formas con valores medios de contenido de humedad. Según Romero, Zamudio y Velo en 2011, reportaron valores similares, 62.10 a 68.84% con película a base de almidón de semilla de aguacate. Recalcan que al agregar el aditivo permitió obtener una estructura menos organizada, lo que aumentó el grado de solubilidad. A continuación, la tabla, resultados de porcentaje de solubilidad de la película biodegradable.
Pérdida de peso de la película biodegradable. Para el estudio de biodegradabilidad, se basó en investigación de Charro en 2015, donde se colocaron muestras de cada formulación de F1 y F2 en recipientes que contenían porciones de suelo, tierra de colonia, en condición anaerobia a temperatura ambiente, donde se evidenció claramente los cambios de la apariencia física de las películas con el transcurso del tiempo, como evidencia en la tabla de resultados de pérdida de peso de las películas F1 y F2 en condición anaerobia. A continuación, resultados de la pérdida de peso en las películas F1 y F2 en condiciones anaerobias. Como se muestra, abarca del día 1 hasta el día 45 en tiempo y las formulaciones de F1 y F2. En la tabla, resultados de la prueba de pérdida de peso de las películas, se encuentran los pesos de las películas biodegradables y el porcentaje de pérdida de peso. Al transcurso del tiempo, que fue hecho en días, en condiciones anaerobias de las dos formulaciones. Del lado izquierdo se encuentra la tabla. En la gráfica, resultados de la prueba de pérdida de peso de las películas, se observa la disminución del peso de la película con las formulaciones al transcurrir 45 días. Se evidenció que la película con la F1 perdió 98.76% con respecto al peso inicial, mientras que la F2 perdió 99.27%. Valores similares se observan entre las formulaciones, lo que quiere decir que estas películas se demoran menos tiempo para degradarse que un plástico normal. Del lado derecho se encuentra la gráfica. Conclusiones. Con la información consultada en diversas fuentes, se analizaron los parámetros óptimos para obtener un polímero que sea agradable al ambiente y así logre su degradación. Al igual, conocer el proceso de extracción del almidón mediante la semilla del aguacate. Y se propuso una metodología para pigmentar el bioplástico a partir de las betalainas. Esto se hizo con el fin de crear conciencia de la población sobre la considerable contaminación que existe en todo el planeta y así coayudar a que disminuya y cuidar la capa de ozono. Y a continuación le voy a presentar lo que es el anexo, basándonos más en la normatividad vigente, en este caso para los bioplásticos. Y aunque ya sabemos que los biodegradables se han presentado como una posible solución a la acumulación, en este caso de residuos plásticos, en el país, pues se requieren de leyes y certificaciones que garanticen su identificación y proceso de biodegradación. A lo que estuve leyendo, México carece de normas oficiales relacionadas con la biodegradabilidad de plásticos en este caso. Sin embargo, la industria desarrolló dos normas que a continuación se mencionarán. Pero a pesar de que ya han restringido lo que son las bolsas de plástico, pues sí, digamos que como una solución, pues no existe un marco legal que permite instrumentar las medidas que se plantean debido a que, uno, las leyes hablan de biodegradabilidad sin especificar en qué tipo de ambiente en este caso tendría que llevarse a cabo. Dos, existe un mecanismo de certificación, en este caso que los plásticos biodegradables no se distinguen de los convencionales por su apariencia, por lo que no habría forma de garantizar que aquellos que se autonombran como biodegradables realmente lo sean. 3. En las leyes emitidas generalmente se asume que un plástico que se produce a partir de recursos renovables es biodegradable, pero en realidad no siempre es así. Y último, el cuarto, que incluso en el caso de que las bolsas de plástico fueran realmente compostables, la mayoría de municipios de México, en específico, los aprobarían en estos reglamentos, pues, y no se meterían los residuos orgánicos a un proceso de composteo. Y a continuación le voy a presentar las normas que se pudieron encontrar. Que uno sería la NMXE 260 CNPC 2014. En este caso se llama la industria del plástico, materiales bioplásticos, terminología. Esta se halló el 7 de mayo del 2015.
Y el objetivo y el campo de esta aplicación es que esta norma mexicana establece los términos relacionados con materiales bioplásticos, con el objetivo de unificar la terminología empleada en esta área de la industria de plástico. Asimismo, esta recopilación ha sido elaborada para homologar en este caso los términos empleados materiales bioplásticos, evitando más que nada dar un doble significado en el caso de, pues sí, casos particulares. Y la siguiente norma que se encontró es la PROI NMXE 273 CNP 2016, que lleva como tema Industria de plásticos, plásticos compostables, especificaciones y métodos de prueba, que esa se halló el 17 de mayo del 2018. En este caso, esta norma establece las especificaciones mínimas de los plásticos que son adecuados para la recuperación orgánica a través de composteo aeróbico. Las especificaciones se dirigen a establecer los requerimientos de los productos plásticos para ser catalogados como posibles señalados. Bueno, más que nada hay 4 señalamientos, o bueno, 4 características, que una es la de biodegradación, la 2 es desintegración durante el composteo, la 3 es efectos negativos sobre el proceso de composteo y la 4 es efectos negativos sobre la calidad de la composta, incluyendo la presencia de altos niveles de metales regulados y otros componentes que son dañinos para el ser humano. Y esto sería todo. Estas serían, vaya, las normas que se pudieron encontrar. Gracias.